Bienvenidos a La Metamorfosis, programa número 2 de esta segunda temporada. El monólogo de hoy, más que una reflexión mía o en plan yo comentando algún tema, es más un consejo, porque quiero daros consejos sobre cine, por así decirlo. Normalmente ni yo ni vosotros deberíais dejaros influir por lo que otros dicen cuando hablan de una película o vais a ver una película, en plan ir a ver una película siempre con la mentalidad abierta, no os fiéis de la opinión de nadie porque a ti puede que puedas opinar una cosa distinta sobre esa película. Pero yo lo que pasa es que de momento no he visto a nadie, incluido yo, hablar bien de la película Amsterdam. Esta película que es la última del director de La Gran Estafa Americana, aunque fue un peliculón. En plan, tiene guiones muy buenos en plan por ahí. De repente esta película ha sido como un fracaso absoluto. Una película que tenía un pintón y que prometía mucho con el plantel que tenía. Christian Bale, Margot Robbie, el hijo de Denzel Washington, Robert De Niro, Rami Malek, Anna Taylor-Joy, yo no sé quién más, la Zoe Saldaña esta que aparece en Guardianes de la Galaxia. Era un plantel tochísimo, pintaba súper bien, te la vendieron súper bien y divertida en plan y muy maja como... Este hombre saber escribir, en plan como la estafa americana, que es, bueno, no es maja, pero es como tiene un buen ritmo y siempre están sucediendo cosas. Pero es que esto es una peli fallida, tiene unos diálogos súper rarísimos, que no se entiende nada, no tiene ritmo, quiere abarcar muchísimos géneros y no toca ninguno, y claro, quien mucho abarca, poco aprieta. Y ahí es donde voy yo. Si esto llega a pasar en España, esta película está crucificada, pero en plan... a lo vasto, y es como, es que para no meterse con el cine español es una mierda, bla, bla, bla. Pero claro, es americana, aquí ha llegado, aquí nos la estamos comiendo en plan así, con patatas, y va a estar un tiempo en taquilla, a pesar de que es un fracaso total, pero bueno. Pero es que yo me apuesto todo lo que queráis a que por algún lado esta película, a pesar de ser lo mala que es, y todo el mundo hablando mal de ella, llega por algún lado a los Oscars, ya sea por actuaciones o por en plan alguna nominación técnica rarita. O sea, eso va a pasar. Pero es que si esto pasa en España, lo que digo yo, pues la crucificamos. Y de España quiero hablar. El nivel de este año está siendo increíble. Y según gente que sabe más que yo y ve mucho más cine español que yo, no se veía algo así desde hacía muchísimos años. Hay un nivel altísimo. Por ejemplo, Alcarrás, obviamente, que es la película que va a los Oscars, El agua, Cerdita, Cinco lobitos, Girasoles silvestres, En los márgenes, que es la película de Penélope Cruz y Luis Tosar, Mantícora, y la recién estrenada, que me la han recomendado y que está en cines, Asbestas. Literalmente, si alguien dice que el cine español es un pozo de subvenciones y sin nada que aportar, es que literalmente este año no ha visto cine español y yo creo que lleva a ver sin cine español 2-3 años, porque cada vez vamos a más. Desde que llegó la pandemia, algo pasa con el cine español que está siendo excelente. Dadle oportunidades y si no os lo podéis permitir ir al cine, pues las pirateáis. A mí, yo me lavo las manos, si la gente pobre no puede, que siga disfrutando cultura y eso pasa por piratear. A mí me da igual. Pero viendo lo que sale en taquillazos hollywoodienses, últimamente yo creo que es un buen momento para mirar lo que tenemos y valorarlo. Y aunque a mí no me gustase, voy a hacer una última recomendación antes de introducir al invitado, a la invitada en este caso. Se me hizo larga, muy larga, pero miraos Sin novedad en el frente. Está en Netflix y es una cruda e impactante visión alemana de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que a mí se me hizo muy larga y por eso no me gustó, pero todo el mundo está hablando bien de ella, así que, como siempre digo, no os fiéis de nadie, así que no os fiéis de mí. Vedla que seguro que os gusta. En plan... Ahí va. Yo soy Eloy González, sea usted bienvenido. Comenzamos el programa de hoy. ¡Hey! ¿Por qué no sigues a Dosis Kafkiana en otras redes sociales? Yo me leo sus hilos de Twitter cuando Misael duerme la siesta. Son muy buenos. Nuestra invitada de hoy ya está por aquí, en plan, se está viendo ya directamente. Ella es Laura Delgado, historiadora del arte, ejerce de historiadora del arte, es graduada desde el año pasado, pero a ella siempre me ha dicho que la presente como divulgadora cultural en su cuenta La Venus de Urbino, que tiene Instagram, Twitter y no sé si algo más, pero bueno, ahí llevas 4 años, según me has dicho tú, es malagueña, es andaluza, es un primor, ahí la estás viendo. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de saludaros, la verdad. Teníamos ya muchas ganas de traerte, llevamos tiempo intentando cuadrar, luego la semana pasada te pusiste malita, ¿qué tal estás? ¿Estás mejor ya? Sí, gracias. Vale. Sirve un poco para darse cuenta que una historiadora del arte sin su voz no hace nada. Efectivamente, en plan, lo es todo para divulgar, efectivamente. Así que como para traerla aquí, porque si no la podíamos escuchar, ¿para qué vamos a traerla? Eso Lo es. mejor traerla cuando estamos, que si hay que cancelar un programa no pasa nada. Nosotros queremos daros siempre alto contenido, en plan, perfecto. Pero bueno, aparte de historia del arte, no sé si eres algo más, creo que es la única cosa que has hecho sobre historia del arte, pero ¿desde cuándo tienes tú una afición por la historia del arte? Cuéntanos un poco la historia tuya, porque a mí esto me parece muy curioso, siempre de preguntar, ¿cuándo es cuando una persona empieza a interesarte por la historia del arte? Porque normalmente es una carrera que poco se vende, ¿no? Para que la estudie la gente. Ujú. Bueno, a nivel vocación como tal, es bastante reciente. Yo digamos que tomé la decisión justamente antes de empezar la universidad. Fue prácticamente el seleccionar las diferentes opciones de carrera, pues dije, historia del arte, venga, historia del arte. No lo tenía nada claro. Yo, de hecho, ya lo he comentado en alguna ocasión que iba para la rama un poco más jurídica, me llamaba mucho más el derecho. Yo siempre he sido como muy reivindicativa, muy de tener y me llama mucho más eso que arte. Pero también hay que tener en cuenta que el bachillerato era una época compleja, que en esa época era final ya de la adolescencia, ¿no? Donde, bueno, te empiezas un poco a replantear tu vida, lo que quieres hacer con ella. Me di cuenta de que el arte siempre había estado presente y decidí darle una oportunidad, sin más. Fue un poco, bueno, me voy a atrever con la carrera y a ver qué pasa. Y de hecho hasta segundo de carrera, o sea, más bien tercero como tal, fue el momento en el que me di cuenta de que sí, que esa era mi vocación, que era lo que realmente me gustaba y lo que estaba disfrutando muchísimo. A pesar de que el tema salidas laborales y tal... Sí, bueno, es muy complicado con historia del arte, siempre lo es. Pero, o sea, no disfrutaba, o sea, disfrutabas de la carrera, pero no era como tu verdadera pasión hasta que pasó el tiempo dentro de la carrera. ¿Me estás diciendo entonces eso? Totalmente. O sea, fue un poco... Bueno, al final es que cuando le pregunta a cualquiera, ¿no? Por la experiencia universitaria, todo el mundo te va a decir un poco eso, que, bueno, los primeros años son muy teóricos, que es normal que no te guste. Y a mí fue un poco así, fue un poco, bueno, pues ya está, estudio, apruebo examen y siguiente, ¿no? Un poco haciendo check a todo lo que había que hacer, pero sin disfrutar excesivamente. Y en tercero de carrera, pues cuando cambió un poquito el tema. Empecé a descubrir el tema de la crítica de arte y un poco el mundillo de los museos, porque yo en alguna ocasión no me gustaba nada ir a los museos, a pesar de que a día de hoy sea mi profesión y los disfrute muchísimo. A mí no me gustaba nada ir a los museos, era como un poco obligación. Pero ahí estuvo un poco el cambio, me di cuenta de la parte práctica que tenía la carrera y, oye, pues desde ese momento me lo empecé a currar, porque no todo es suerte ni nada. Y finalmente, pues, oye, lo disfruté y me di cuenta que era mi vocación y a día de hoy aquí sigo un poco empeñada en eso. Mira, te preguntan por el chat justo en plan, una persona que se llama La que se avecina 666, un nombre muy gracioso, pero bueno. En plan, ¿a qué se dedica Laura? En plan, Laura, aparte de ser historia del arte, he dicho antes que era divulgadora cultural en su propia cuenta, La Venus de Urbino, y ahí vamos, cojo esta pregunta para decirte, ¿cuándo empezaste tú a decir, ahora quiero divulgar cultura? Porque dices que hace 4 años, eso es antes de la pandemia, y muchos proyectos de divulgación cultural empezaron en la pandemia, así que tú tendrás otra historia diferente a Me aburría en pandemia, que es la que tenemos aquí en Dosis Kafkiana, básicamente. Realmente, claro, yo os tengo mucho aprecio porque Dosis y yo empezamos un poco a la vez. Cuenta si es verdad que llevaba un poquito más de tiempo. La empecé justamente cuando empecé tercero de carrera, o sea que fue finales de 2019. Pero nada, o sea, haciendo 4 cositas sin mucha intención de que eso llegase a nada. Y ya en la pandemia, cuando empecé a apretar un poquito más fuerte, decir, oye, pues ¿por qué no? Estamos todos encerrados en casa, puede que el mundo se acabe mañana, pues esto es lo que voy a mostrárselo al mundo. Y es un poco casi que lo que hemos hecho a todos, ¿no? Fue
fue en ese momento, fue finales de 2019, cuando yo empecé como a divulgar y a eso, a mostrar que la historia del arte sí que tiene una parte práctica, sí que está en nuestro día a día, en la vida cotidiana, y que tiene una parte actual, que no es solo estudiar a Velázquez, a Goya y historia. Tiene... Porque yo veo que tienes contenido un poco de todo, porque a veces también te vas para la parte de Goya y tal, pero también haces muchas cosas de moda. A nosotros nos echan en cara, bueno, no nos echan en cara, en plan, nos dicen mucho, en plan, porque yo nunca veo nada de época antigua ni nada, y en tu perfil de época antigua tampoco tienes nada. Es como, ¿alguien te lo echa en cara eso? Porque a nosotros, yo conozco bastante gente que nos dice, joder, a ver cuando leo un artículo vuestro, yo qué sé, de Roma, de Egipto, de tal, que es un tema muy atractivo, no sé. Lo cierto es que sí, me siento muy identificada con vosotros en ese sentido. Hay muchísima gente que me lo dice a diario, ¿no? De, oye, un poquito más clásico, algo más de arte más tradicional. Y yo, la realidad es que no estás asimilando bien mi contenido si no estás viendo la parte clásica, porque al final todo el arte contemporáneo, arte moderno, bebe de lo clásico. Y al principio intenta explicar cualquier cosa contemporánea, unas referencias clásicas va a tener, porque todos tienen una inspiración, igual que tú te inspiras en creadores anteriores, pues también la historia del arte se inspira, siempre tiene esos orígenes, esa inspiración, todo bebe de algo. Entonces, claro, o sea, cuando estás explicando, que quizás cuando estás explicando algo actual, en realidad ya estás explicando muchos conceptos de la época antigua, ¿no? Eso la gente lo tiene que aprender también y tal. En plan, por cierto, porque estoy viendo a gente en el chat nueva, Marina, así en plan, o Malboro Calavera, en plan, que son las primeras vez que estáis en el chat. Como siempre digo también a los que estáis, si tenéis alguna pregunta sobre historia del arte, que ya es historiador del arte, yo también, pero bueno, ella es la interesante hoy aquí, nos las podéis hacer llegar a través del chat y aquí estamos en conversación con vosotros tranquilamente, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Has hablado de que antes de que los museos, que ahora son tu gran pasión, ¿y trabajas en uno de ellos o no? Sí, trabajo en 2, de hecho. ¿En cuáles son? Bueno, son uno en Antequera, centro de, Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera, o sea, la parte más prehistórica, y a su vez también trabajo en uno de arte contemporáneo, Centro Pompidou Málaga. Me encanta porque son justamente como las dos partes más incomprendidas de la historia o del arte en general, ¿no? La época prehistórica y la época contemporánea, es como... Sí. El culmen del arte clásico, del Renacimiento, del Barroco, pero ¿qué pasa con esa otra época? Tanto la actual como la más antigua. Al final, pues también son otra época que tienen reminiscencia o que incluso el arte clásico también puede beber de esa prehistoria. Entonces yo, pues por esa parte, estoy muy contenta de estar justamente en esos dos ámbitos, en esos dos sectores, en los que el arte es como un poco más polémico. Y has dicho también que, o sea, trabajas allí, pero antes dices que los museos no te gustaban. Cuando tú entraste a trabajar en esos dos, y me interesa más sobre todo en el Pompidou, porque del Pompidou he escuchado muchísimas cosas buenas, pero muchísimas cosas malas. En plan, ¿tú de qué team eras? Ahora supongo que te gustará trabajando allí, imagino. Pero antes el Pompidou, ¿te gustaba o no? O sea, ¿cómo entraste tú a trabajar ahí? En plan, ¿un poco reticente o...? Vale. A ver, mi cambio... Que no lo escuchen tus jefes, por cierto. En plan, ahora ya piensa otra cosa. El chip estuvo, en cuanto al mundo de los museos, estuvo en justamente cuando yo abrí la cuenta. Fue cuando descubrí el mundillo de la crítica de arte. Fue cuando me di cuenta de que para darle ese toque actual es necesario irte a museos, ver las propuestas actuales, ver el enfoque que se le da a las exposiciones, ver cómo los comisarios pues crean referencias clásicas fusionadas con cosas actuales. Y ahí es cuando ya empecé a ver que los museos sí que tenían un ámbito muy bueno, y para mí creo que de lo mejor el ámbito educativo, ¿no? Es como esa transmitir, pero a través de la educación, a través de inculcar valores, de aprender a apreciar ese típico, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y los museos tienen mucho que aportar en ese sentido. Y ahí fue cuando pues me empecé a apasionar por el mundo de los museos. Y bueno, mis orígenes en el mundo laboral estuvieron como guía de turismo. Yo empecé en Antequera, muy cerquita,
Y ahí empecé como guía de turismo, nada más terminar la carrera, me puse a enviar correos, a hacer llamadas y bueno, me salió por ahí un poco ese trabajo de guía de turismo. Y ahí es cuando me di cuenta de que, bueno, lo que más me gustaba era sin duda el contacto con el público. Ya lo había visto como divulgadora, ¿no? Que cuando le das esa salida actual, cuando le das ese enfoque actual a la historia del arte, el público responde de forma muy positiva. Entonces ya di como el siguiente pasito haciéndome guía de turismo y ahí pues teniendo el contacto directo con la gente, aunque es cierto que yo siempre digo que no fui guía de turismo, sino que yo era intérprete del patrimonio, que esa es la figura de la historia. Eso es importante, porque guía turístico, los historiadores del arte no podemos ser guías turísticos, que eso es importante, en plan, recordarlo. En plan, aquí en Granada estamos súper a tope con el tema APROA, que bueno, pues APROA nació aquí en Granada y eso en nuestra carrera nos lo han metido en plan bastante a fuego en la cabeza, que es como que los guías turísticos, o sea, un historiador del arte para ser guía tiene que... Mira, Alicia, que saludos desde APROA, que es la secretaria de APROA, está aquí en el chat. Que los historiadores del arte para ser guías tienen que rebajar su nivel. Y es como... Pero la figura de intérprete del patrimonio no es un equivalente, ¿no? En plan, es otra cosa o no está oficializada. No sé si puedes explicarlo tú un poco mejor, que igual sabes del tema. Bueno, realmente es un poco como todo, ¿no? Un poco esa titulitis, ¿no? Y decir, yo soy tal cosa, yo soy otra cosa. Pero al final la figura de historiador del arte enfocada a la difusión del patrimonio es la que reside ese intérprete del patrimonio, porque tú no estás dando información a nivel turístico, a nivel general, sino que profundizas más desde la parte histórica artística, que es el enfoque que le puede dar un historiador del arte. Y es evidente, ¿no? Cuando yo trabajaba con otras compañeras que habían hecho turismo, que habían directamente especializado, ¿no? en ser guía de turismo, tenían únicamente esa acreditación, te comparaba y te dabas cuenta, ¿no? del enfoque que tú le das como historiador del arte a esa parte más patrimonial, que es lo que tú te vas a centrar al fin y al cabo. Me dice Alicia, con el carnet de APROA, por ejemplo, te acredita como intérprete del patrimonio. Efectivamente, ahí está, porque APROA. Pero eso es como, no sé, en plan, te lo pregunto a ti, Alicia, que estás en el chat, y bueno, también a ti a lo mejor cuando tú dices que eres intérprete del patrimonio, o sea, eso se puede dar... La prueba lo da porque lo da, no porque tú hagas un examen o estés... Bueno, estamos preparados porque somos historiadores del arte, pero ya está en plan... No sé si deberíamos hacer alguna prueba o convalidarlo con algún idioma, aunque sea uno, en plan, no sé si... En plan, regalarlo por regalarlo, yo lo noto como que es un poco regalarlo. En plan, solo por ser historiador del arte ya estás acreditado, ya. Claro. Pero no deberíamos defender eso, no el intérprete del patrimonio, yo creo, no sé. O sea, deberíamos defender eso, que yo soy historiador del arte, no aparte soy intérprete, y eso es lo que me da validez para tal. No sé si se me sigue lo que quiero decir, porque me estoy enrevesando mucho, lo siento. A ver, yo creo que al final en lo que es la rama de la historia del arte siempre va a haber una división evidente. Va a estar la parte más práctica del cara al público y la parte más teórica, más de investigación. Entonces creo que el intérprete del patrimonio se enfoca más en la parte práctica, en más la pública. Es como interpretar todos esos conceptos tan teóricos, tan densos que hemos interiorizado en la carrera, darle esa salida más práctica de cara al público. Sin embargo, el investigador pues sí que se queda en la parte más teórica, investigando y por supuesto haciendo otro tipo de investigaciones, otro tipo de documentación, de estudio y demás. Creo que el intérprete de patrimonio va más por esa parte, por esa otra vía que ofrece la historia del arte. Tú lo ves como una especialización, no como otra cosa directamente, ¿no? En plan... A ver, una cosa no discrimina de la otra, por supuesto. Yo conozco a personas que se están doctorando y demás y son perfectos intérpretes del patrimonio, o sea, una cosa no quita la otra. Pero sí es cierto, creo que tenemos tendencia todo un poco más, casi por nuestra personalidad además, a ser de un tipo o de otro, ¿no? Quedarnos más en la parte más teórica o en la parte más práctica. Pues eso, en plan, Alicia dice la investigación, intérprete patrimonio, conservador de museos, o sea, hay muchas ramas, pero bueno, todas al final se acaban mezclando porque muchas cosas tienen que ver la una con la otra, ¿no? En plan, así. Sí. Quiero volver un momentito a los museos porque hemos empezado a hablar de interpretación, pero quiero seguir con los museos para preguntarte, ¿va la gente a los museos de verdad? En plan,
¿Hay afluencia en los museos? En plan, no sé, en los tuyos, pero tú en tu concepción de museo, ¿crees que la gente va a los museos o lo utiliza como una actividad de ocio? ¿O es más una actividad de turismo? O no sé cómo ves tú ahí a la gente. Buena pregunta, la verdad. El tema de los museos y los visitantes, por más que discutamos lo que queramos, la realidad es que el porcentaje más alto va a residir en el turismo. O sea, una ciudad que no tiene turismo, lo más habitual es que un museo no tenga mucha salida, no sea muy práctico. Pero creo que poco a poco estamos cambiando un poco esa concepción, porque cada vez los museos se involucran más esa parte educativa que comentaba, ¿no? En inculcar a la población en general el museo desde un punto de vista diferente. Y yo desde mi trabajo en mediación cultural lo intento hacer día a día prácticamente. Cada vez que me viene un grupo de escolares, de bachillerato, de la ESO, de cualquier edad, e incluso ya mayores, ¿no? Escuelas de arte, cualquier tipo de entorno más cercano, más lejano al mundo del arte, yo intento transmitir esa concepción del museo como educador, como una fuente de información y como un lugar de reunión social. O sea, al fin y al cabo es un lugar que abarca pues diferentes disciplinas, diferentes conceptos artísticos, realidades históricas o incluso de otro nivel, ¿no? A nivel histórico, que te puede aportar, ¿no? Y que te inculca, ¿no? O incluso te puede llegar a formar como persona, ¿no? Aprendemos a partir de beber, de lo que nos puede inculcar otra época, lo que pretendían transmitir otros artistas, ya sean más contemporáneos o más antiguos, pero todos pretenden dar ese paso más de enseñarnos lo que ya han vivido y que nos pueden inculcar como personas. Entonces yo no museo desde esa parte completamente práctica, y cada vez creo que hay más personas que acuden a museos, sobre todo por lo que ya digo, ¿no? de que el museo pretende ofrecer ya sea talleres, cursos, formaciones, incluso estamos haciendo temas de meditación, cosas que se van poniendo un poco de moda. El museo es un buen lugar para practicar cualquiera de ellas. Efectivamente, o sea, yo creo que nosotros ya como generación de historiadores del arte hemos ya sabido romper la barrera de decir así es como se tiene que plantear el museo, y ahora lo que toca, y bueno, tú eres bastante optimista por lo que veo, en plan que la gente sí que lo está entendiendo, que el museo ya no es un espacio donde hay obras y punto, sino que es un espacio de aprendizaje, no es un sitio al que ir a, bueno, en plan de exhibición, o bueno, no de exhibición, sino puramente para nuestro ojo, sino también para nuestra mente. Eso es en plan... Pero los hay que aún así yo creo que no lo llegan a conseguir. En plan, hay sitios todavía muy chapos a la antigua. En plan, no te voy a hablar, y hablo por lo que yo sé, no es un museo, pero bueno, se me viene siempre a la mente la Alhambra. Que para mí la Alhambra es súper bonita, tal, en plan perfecta, o sea, pero es un filón. Pero si tú vas suelto para allá, no hay nada. Hay una audioguía, sí, pero no es lo mismo que estás tú con un intérprete o con un guía. Hay que contratar a guías externos y tal. Igual la Alhambra no pone nada de su parte, creo yo, para que eso sea visitable y educativo, más bien. Educativo, o sea, es más visitable que educativo. Todos los... en plan, el Prado, por ejemplo, es el mejor ejemplo a nivel redes que hay para que se están modernizando y que están entendiendo esto. Y del Prado, que está lleno de gente, yo no sé si los... o sea, es obvio que el Prado se lleva la palma y vas a llegar llevándose la palma, pero me dices tú que la gente va más a los museos, pero me imagino que comparado con... O sea, ¿cómo se puede diversificar a la gente para que vaya a otro tipo de museos? Porque siempre parece que van a los mismos. En plan, en los Dólmenes de Antequera y tal, supongo que estás ahí, claro. Está el centro de interpretación y como es un monumento también que se visita bastante, y el Pompidou es uno con renombre, pero me imagino que, yo que sé, el Museo de las Navajas en Albacete, pues no creo que tenga una afluencia demasiado. En plan, ¿cómo se puede llevar a cabo
que la gente quiera ir más a esos museos, que no que quiera ir más, sino que también visite esos museos? Claro, la diferencia está un poco en lo que tú dices, ¿no? En darle un enfoque diferente, en que no se limite una visita a acudir, a decir, vale, esto se hizo en tal año, lo descubrió no sé quién, se descubrió tal resto que a día de hoy está en tal museo. Es que eso lo busca en Wikipedia, o sea, es que realmente eso no te está aportando nada. La diferencia está en darle esa parte práctica, en decir, pues esto es un lugar de reunión, que lo ha sido a lo largo de la historia, que ha tenido mucha importancia por X motivos, ¿no? Que vamos a interpretar, incluso vamos a poder ponernos en la piel de todas esas personas que han pasado por aquí a lo largo de la historia, y ahora nosotros como contemporáneos a esa época vamos a interpretarlo desde nuestro punto de vista. Como ciudadanos del año 2022, ¿cómo interpretamos este monumento? ¿Qué relevancia tiene a día de hoy? ¿Qué aspectos positivos, qué aspectos negativos podemos sacar de ello? ¿Lo contemplamos a nivel patrimonial con un valor real o es algo más meramente fotografiable, instagrameable, ¿no? Que yo eso que también trato bastante, ¿no? Cuando vienen escolares, cuando vienen adolescentes, ¿no? El museo, más allá de ese punto de vista instagrameable, de postureo, ¿no? Que por supuesto también para mí es algo positivo, ¿eh? Yo no lo veo el tema del postureo como algo negativo, sino que creo que es un buen gancho para darte cuenta y observar lo que estás viendo. No solo quédate con la foto que estéticamente queda chulísima, sino que además... ¿Tú crees que entonces los museos se pueden diversificar por sí mismos? O sea, si contratas a gente para que haga todo eso, o sea, no hay que hacer ninguna medida desde fuera a nivel... Mira este museo que está súper guay. O sea, ¿tú crees que los propios museos son autosuficientes para que vaya la gente a verlos? Con profesionales reales y con que quieran con ganas de trabajar y con un punto de vista actual, yo creo que sí que infraestructura suficiente. Así que al final es solo invitar a diferentes asociaciones, a diferentes colectivos, a diferentes escuelas directamente y traer a la gente, que la gente se dé cuenta que aquello es mucho más que un simple museo, que es simplemente una visita obligatoria dentro del programa educativo, ¿no? Que se le puede más, ¿no? Y en plan, recojo aquí una apreciación en el chat que dice: yo veo a mucha gente maleducada en los museos. ¿Ves mucha gente maleducada en los museos, tú? A ver, yo el museo que vivo en el día a día es eso, el Centro de Arte Contemporáneo. No es tanto gente maleducada, ¿no? Porque al final quien va es quien más o menos le interesa. Salvando las distancias con esos periodos de apertura gratuita, donde ya aquello se convierte en un centro comercial. Quitando esos momentos, sí es cierto que quien va normalmente tiene cierta sensibilidad hacia lo que está viendo, hacia el lugar en el que está. Es complejo también en el mundo del arte contemporáneo, porque al no ser este tipo de arte tradicional en el que el público va a ser partícipe, o sea, se le está dando una parte más práctica, a veces es fácil confundirnos. Y no lo enfoco tanto como maleducado, sino creernos que estamos en otro lugar. O sea, además, es más inconsciente que claro, educación. Darle esa parte práctica, actual al museo, pero, por supuesto, sabiendo que en el lugar en el que estamos, que aquello no es una feria, ni el parque, ni un centro comercial, ya te digo, ¿no? Pues bueno, hay obras que hay que cuidar, que hay que salvaguardar y que no estamos allí de paseo, ¿no? Que estamos en el que hay que comportarse mínimamente. Efectivamente. Vamos a saltar ya a otro tema, si te parece. La moda, que es otro de los pilares de tu divulgación en redes. Hay posts muy chulos que haces en plan, y yo te voy a hacer la pregunta para que te explayes porque es algo que yo sé la respuesta, pero ¿hay relación entre la moda de época y la actual? Porque yo he visto el post sobre los Tudors, en plan, pero supongo que hay más ejemplos, y si nos puedes hablar un poquito de eso. Uh-huh. Vale, para empezar, el tema del mundillo de la moda, para mí fue un poco quitarme la espinita que tenía, porque yo desde muy pequeñita, siempre te he dicho, eso como comentaba, siempre el arte estuvo muy presente en mi vida,
y lo estuvo de una parte muy creativa, ¿no? Como más de diseño incluso, ¿no? Yo cuando era pequeña me dedicaba a diseñar ropa a mi muñeca. O sea, eso era algo que yo tenía siempre, esa parte como muy creativa. ¿Qué pasa? Que cuando entré en la carrera me empecé a gustar, a interesar por el mundo de los museos, de la historia del arte. Me di cuenta que el arte abarca muchísimas disciplinas, que no se queda únicamente en las bellas artes tradicionales, ¿no? De pintura, escultura y arquitectura, que hay un mundo más allá. Me di cuenta que la moda también tenía cabida dentro de ese mundillo, que es cierto que en la carrera, pues bueno, salvo algún ejemplo contado, apenas va a aparecer la moda. Dígase moda, dígase collage o otras instalaciones o bueno, otros tipos de arte que quedan como más discriminados, ¿no? Pero que bueno, que es cierto que no se pueden abarcar todo. Entonces cuando fui a terminar la carrera, en ese momento del TFG, ¿no? Del trabajo fin de grado, pues yo elegí hacerlo en un principio sobre la parte actual que tenía la historia del arte y luego ya me fui enfocando un poco más en el tema de la moda, porque a mí es algo que me apasiona realmente y veo muy plasmado el arte en la moda. Moda, por supuesto, moda actual. Hay cosas que llevamos en el día a día, ¿no? Y siento muy identificado el arte contemporáneo con las pasarelas. Es muy habitual cuando vamos a un centro de arte contemporáneo cuestionarnos, ¿no? Esto es arte, pero esto aquí, esta silla medio rota expuesta aquí, ¿esto es arte? Igual, exactamente igual ocurre con los desfiles de moda. Cuando alguien ve un desfile actual en televisión o en cualquier medio, nos planteamos en qué momento se le ocurre a alguien ponerse eso. Pero la realidad es que en cuanto pasan X años, vas a ver plasmada, a lo mejor no directamente la ropa que tú estás viendo en ese desfile, pero sí indirectamente, ¿no? Hay alguien que en su día se echó las manos a la cabeza cuando a algún diseñador se le ocurrió plasmar esos pantalones rotos, ¿no? De la gente del pueblo y demás, que impensable, ¿no? Era ponerse eso para salir a la calle, incluso para vestir. ¿Qué pasó 10, 20 años después? Pues que todos a día de hoy nos podemos poner unos pantalones rotos sin que nadie se alarme, ¿no? Que ya se ha convertido en algo completamente normal. Igual ocurre con el arte contemporáneo. Pues bueno, alguien se echó la mano a la cabeza también cuando Picasso y Braque pues propusieron el cubismo. A día de hoy lo vemos expuesto en un museo y por supuesto nadie cuestiona que eso es arte. Exactamente ocurre en la moda. Y supongo que has visto, hablando de cosas en plan chocantes en la moda, supongo que el vestido este de Bella Hadid que se hizo ahí, se imprimieron y tal, ¿eso es moda? ¿O es directamente una performance, body paint o ambas? No sé cómo lo ves tú ya, o sea, no solo como apasionada en moda, sino dentro de la propia rama de historia del arte, no sé. Porque a mí me pareció algo súper guay, en plan, yo me quedé con la boca abierta, la verdad. Realmente sí, creo que para todos fue bastante sorprendente, bastante innovador y eso es básicamente lo que buscamos, ya sea en moda, ya sea en arte, en historia del arte, en definitiva, esos son los hitos que marcan las nuevas tendencias que se van creando en arte. Buscamos renovarnos, buscamos cosas nuevas, buscamos nuevos lenguajes, nuevas disciplinas, nuevas técnicas. Va a tener cabida tanto a nivel arte como a nivel de moda, ¿no? Técnicas nuevas y disciplinas. Bueno, nadie dice que vayas a tener ese dispositivo en tu casa y para vestirte lo vayas a utilizar. Quizá a día de hoy, ¿no? Pero eso estaría guapo tenerlo, la verdad. En plan, solo por flexear que tienes eso, a mí me encantaría, vamos. Luego no creo que lo utilizase mucho porque tiene pinta de ser incómodo. Un poco incómodo, o sea, en plan, que a ti te estén pintando, ok, pero luego en plan, supongo que le tuvieron que hacer la raja en plan en una pierna para que ella pudiese andar y tal. Y yo me imagino que lo de respirar a lo mejor eso, a ver, es impresión 3D, pero me imagino que eso apretará un poquito y te incomodará bastante, no sé, en plan, esa es mi opinión. Chulo es, incómodo también parece un rato, pero bueno. ¿Quién era la que decía, no sé, alguien decía que... Bueno, alguien no, en plan, es una de las típicas frases, ¿no? Que en plan, para ir guapo y arreglado hay que sufrir, en plan, así, en plan, que es como, bueno, yo creo que no, así que relájate un poco. Pero bueno, no sé, en plan de moda, en plan, hemos hablado de los Tudor y tal, pero claro, en plan,
yo recomiendo a toda esta gente que vaya a ver esos posts porque la verdad, las analogías que haces, yo te felicito, es uno de mis posts preferidos, los de moda, en plan, y eso que a mí, yo la moda, cero patatero ni idea, yo me he visto con mis camisas horteras y así voy feliz por la vida, en plan, con los 80 y los 90 a muerte. Lo demás a mí me la trae un poco al pairo, así que me estás haciendo cogerle gustillo por la moda, ¿eh? Así que os la recomiendo a todos esos posts, que la vayáis a seguir, que paso la hemos traído también. Pero bueno, yo te sigo en Instagram, ¿vale? Pero aparte tienes Twitter. No sé cuál te va mejor, entre comillas, o sea, en plan, ¿con cuál te gusta más divulgar? En plan, porque aquí creo que hay un debate que luego quiero saber más o menos tu opinión extendida para saber por dónde tirar en la siguiente pregunta, a ver qué me dices. Es muy buena pregunta porque creo que eso, en tema de historia del arte hay mucha, eso, o te vas para Twitter o te vas para Instagram, como que si estás muy presente en una, en la otra, bueno, la tienes quizás de secundaria. Y yo la Venus de Urbino nació en Twitter. Nació, de hecho, me arranqué un poco con todo ello, no lo he dicho porque, bueno, fue por diferentes motivaciones que me llevaron a crear la cuenta, pero me arranqué finalmente después en pandemia, pues las clases fueron online y uno de los proyectos, una de las partes prácticas de una de las asignaturas era crear hilos en Twitter. Sobre esa asignatura había que, una temática concreta, además era una asignatura de Picasso, pues cada día se proponía una temática, por ejemplo, maternidad, y tú tenías que hacer un pequeño hilo hablando de la maternidad en Picasso, ¿no? Y eso fue una parte práctica de la asignatura que a mí me fascinó por completo. Es que la historia del arte no tiene muchas prácticas que sean prácticas, o sea, son trabajos y de investigación y ya está. O sea, tú has tenido mucha suerte con una práctica, así mola bastante esa idea, ¿eh? Bueno, a ver, a nivel práctico es por plasmarlo y que la gente lo vea, pero luego al fin y al cabo es recabar información y resumirla. O sea, tampoco... Ya, bueno, pero yo creo que un hilo es mucho más interesante que un paper. O sea, un paper no lo lee nadie, lo leen el profesor de turno con el que lo hayas hecho y sus 4 amigos o tus amigos que te hagan o sea, que les interesa lo que haces, porque habrá amigos que dirán, no voy a tener tiempo. Un hilo lo acaba llevando a más gente y tus amigos seguro que se lo leen tan a gusto, yo creo. Eso es. Entonces, pues a raíz de esa práctica me gustó mucho Twitter y además había un mundillo cultural muy interesante, ¿no? Que a mí me gustaba mucho, que veía a profesionales que ya ejercían el papel de historiador del arte, que era una parte muy, muy práctica, que hablaban de temas actuales y me apasionaba eso. Entonces me decidí a lanzar la Venus de Urbino, empezando sobre todo en Twitter. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde estuvo el punto de inflexión? También nació por supuesto, en Instagram, pero el cambio de dejar un poco más de lado Twitter estuvo en la censura. Que por mi parte, es cierto que cuando hablo con otros divulgadores y tal, siempre me comentan que lo han sufrido más en Instagram. Pero eso me sorprende mucho, que hables de censura en Twitter y en Instagram. Porque es súper... Pero no recuerdo ninguna vez que me hayan censurado en Instagram, salvo alguna canción que haya utilizado o demás. Es más temas por copyright que por el propio contenido, ¿no? En plan... Sí. En Instagram no he tenido problemas y en Twitter, nada más al llevar muy poquito con la cuenta abierta, puse, lo he contado alguna vez, ¿no? Puse en el fondo que te deja Twitter poner, ahí puse el cuadro de la Venus de Urbino, obviamente, que es una Venus y como tal siempre aparece desnuda, y me censuraron y me bloquearon la cuenta. Luego alegar un poco que había sido un malentendido, que evidentemente no era contenido explícito, y recuperé la cuenta. Pero a partir de ese momento como que Twitter empezó un poco a no gustarme tanto. Luego también hacía hilo al principio de, pues bueno, a lo mejor temas mitológicos y de tal, o temas de Venus, que por supuesto aparecen desnudas, y sufrí bastante baneo. Entonces me di cuenta que el trabajo cada vez tenía menos visibilidad, me baneaban y tal, y por tanto dejé más de lado Twitter. Y ahora ya hace poquito tiempo que lo he recuperado un poco, pero para nada comparado con la actividad que llevo en Instagram, que además yo también me gusta mucho la parte visual que tiene la plataforma, y por tanto sí puedo decir que soy más team Instagram, aunque bueno, ambas plataformas me gustan bastante. Y, o sea, en Instagram
Claro, esta era la respuesta que yo pensaba que ibas a decir. Te gusta más Instagram, pero ¿no ves como que últimamente la cosa en Instagram como que no tira a nivel de divulgación? Que se están cargando la propia red, Exacto. no en general la red social, sino la gente que crea contenido en Instagram ya no se la ve por ningún lado, porque todo se esfuma muy rápido, no sé, en plan, no hay visibilidad. No sé cómo lo estás sufriendo tú. Totalmente. Yo, en mi caso, pues hace poquito como que he intentado, bueno, siempre he sido como un poco anónima dentro de lo que cabe. Y estoy intentando pues eso, dar un poco más la cara, ver que hay una persona detrás, a pesar de que ya el tiempo que me queda es limitadísimo para dedicarle a las redes, a la cuenta, al proyecto de la Venus de Urbino. Pero he intentado pues eso, estar un poquito más presente y lo cierto es que, madre mía, que es caótico, o sea, invierte muchísimo tiempo, te toma tiempo en editar, en preparar un vídeo y demás, y luego lo publica y te das cuenta de que la visibilidad es mínima, que está mucho mejor visto, que va a tener mucha más difusión un vídeo de un reel de cualquier tontería que se pone de moda antes que el contenido que tú has estado ahí currándote, que es interesante, que invita a la gente a quedarse ahí más tiempo mirando, pero la plataforma en ese sentido. ¿Y has pensado, hablando de Reels y tal, TikTok? Porque TikTok, has hablado de censura, lo de TikTok con la censura, yo Bueno, creo que es peor que Instagram, ¿eh? O sea, yo que hago vídeos de cine, de criticando películas así en 2 minutitos o recomendando tal, yo, bueno, comprendo que cuando haya violencia en una imagen que pongo, en un tráiler, porque siempre pongo tráilers, que es como, ok, vale, lo puedo llegar a entender. Pero el otro día me banearon un vídeo con, ¿cómo se llama? Los amantes del Círculo Polar, que es una película española de los 90, que bueno, es un drama romántico, básicamente. Pues sí. en una escena se ve a los protagonistas en el tráiler besándose, en plan un beso. Pues no hay ninguna palabra malsonante, nada en el tráiler, y yo estuvo ese vídeo sobreviviendo 2 meses y en el segundo mes, no sé, algo pasó que en TikTok me dijo, no lo va a ver nadie más. Y lo tengo ahí como contenido adulto por Madre la cara. mía. O sea que yo, en plan, TikTok es un sitio muy bueno y a la vez es un sitio muy malo. O sea, no sé si eres tú consumir a TikTok y si consumes cosas en TikTok culturales. O sea, no sé si lo tienes o no. Bueno, es curioso, pero yo no tengo TikTok ni lo consumo ni nada. Me limité a Instagram y Twitter, que ya me llevan bastante tiempo, que me guardan bastante el día a día de estar ahí, porque al final si eres creador de contenido necesitas consumir el contenido, si no necesitas estar al día, renovarte, ver cuáles son las tendencias y necesitas consumir ese contenido. Si ya con 2 plataformas no me da la vida, meter una más para mí era impensable. Entonces, pues bueno, sí es cierto que también te plantean, ¿no? A nivel como de creación de contenido, te plantean, ¿no? Hasta cuándo Instagram y Twitter van a durar, ¿no? Porque quizá pasará como pasó Twenty o Facebook, ¿no? Que ya se han quedado como un poco más anticuadas y que no sé lo que se lleva. Y dices tú, Polín, la de tiempo que estoy invirtiendo en crear todo mi contenido que está aquí únicamente visible, ¿no? El día que esto se venga abajo y la plataforma caiga. Pues en ese Te sentido, mudas a otro lado y reciclas y te vuelves a hacer viral. Con el mismo contenido que otras personas te... yo entono el mea culpa porque soy consciente de que, bueno, que llegará el día en el que, pues, un poco, quizá la Venus se quede estancada por no pasar a otras plataformas. Pero ya te digo que lo hago sobre todo por eso, por dedicarle más tiempo a otras plataformas, y centrarme únicamente en una en concreto. Por comodidad, sí, pues haces bien. Así que, o sea, es lo que hay que hacer. O sea, si no disfrutas haciendo lo que haces, pues vamos, que le den por ahí, vamos. Nosotros lo bueno que tenemos es que como somos tanta gente, siempre lo digo, pues estamos casi todos en todos los lados y cada uno se dedica a lo que le apetece, con lo cual tenemos un contenido bastante fresquito y tal. O sea, y eso es lo que hace siempre bueno el contenido, disfrutarlo. Así que tú quédate en Instagram y que sea todo orgánico. Si la Venus de Urbino desaparece, seguro que aparece de otra manera o en otro lado. En los museos siempre estará la Venus de Urbino enseñándote. Me dice la que se avecina, dice, siempre hay que tener un blog o página web. Pero bueno, las páginas web o los blogs tampoco es que se vean demasiado. O sea, se ven, pero solo si, por ejemplo, la nuestra,
¿Se ven los artículos? Sí, son de las cosas que más visibilidad tienen, pero no es una cosa que todo el mundo vaya a ver. O sea, no nos conocen por nuestra página web, nos conocen por el Instagram, bueno, más por el Twitter, diría yo, en plan a nosotros. Y poco más. Te va corrigiendo en ese sentido de que estoy en Twitter, estoy en Instagram y tengo mi página web, que yo la creé hace ya no sé, un par de años así puede hacer, porque bueno, también está invirtiendo en dinero, en el dominio, en la plataforma, en crear, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que no creo que tenga discusión, que es algo que está bien tener, ¿no? Porque bueno, es algo, pero yo lo hago sobre todo a nivel personal, ¿no? Proyecto personal, incluso ahora necesito actualizarla un poco y la voy a utilizar sobre todo eso a nivel personal, como divulgadora, como historiadora del arte y no tanto como el proyecto en sí, porque bueno, ahí tengo algún artículo y demás publicado, pero son cosas ya más extensas o algunas críticas de arte que es para pararse un tiempo a consultar la información y a leerla, ¿no? Tú estás por Google, ¿no? Buscando información sobre algo y es algo muy concreto, muy preciso, pero para nada tiene el mismo enfoque que puede tener Instagram, Twitter o TikTok. Bueno, pues ahí queda nuestra visión sobre las páginas web y sobre la divulgación. Y para rematar un poco la sección entrevista, como siempre hacemos, y ella ya solo está prevenida, nuestra sección de 15 preguntas rápidas. Tú contesta lo que tú quieras, no te preocupes. Lo primero que se te venga a la cabeza también, a veces suele ser lo más gracioso también, pero bueno. Número 1, empezamos con la primera. Artista favorito, de todos los ámbitos que se te ocurran a la cabeza. No podría contestarte jamás, pero jamás. Yo soy una persona súper indecisa y que imposible decirte un artista. Además, lo que diga creo que puede generar mucha polémica, pero bueno, si te lo tengo que decir como de forma inconsciente, el primer artista que se me venga, diría Picasso. Picasso. La verdad es que sigues en plan con las manos así, en plan, pero comprendedme, ¿vale? Pero bueno, Alicia, por ejemplo, su artista preferida también es Picasso, en plan, y lo odia también, o sea que no pasa nada aquí, en plan, y ella es súper feminista. Sí. Bueno, seguimos. Personaje histórico para conocer. De irte un poco de cervezas y tal con él, también, para charlar. Coco Chanel. Obra de museo favorita. Un cuadro, una performance, una instalación. Estoy entre dos, diría o el Jardín de las Delicias o la Mona Lisa del Prado. Ambas del Prado. Vale. Recomiéndanos un libro. Un libro, 10 negritos de Agatha Christie. Y recomiéndanos una serie. Una serie, yo soy muy hater de las series. Me encantan las películas, pero soy un poco hater de las series. Si tuviese que recomendar una, quizá Sherlock. Vale. La de David, o sea, no, el Cumberbatch ¿no? Uh-huh. Vale, esa sí está muy bien, está muy bien. Doy fe. Y por último, recomiéndanos una película. Una película Seven. Vale. Canción o grupo que tienes en bucle últimamente. ¿Qué te digo? Ahora me ha vuelto a dar, yo soy muy como revival, ¿no? De cosas que a lo mejor hace 1000 años escuchaba y ahora vuelvo a escuchar. Y ahora he rescatado bastante Extremoduro. Vale. Sitio que todo el mundo debería visitar. Antequera, por supuesto. Ahí está. Época histórica para visitar. Época histórica para visitar, siglo XX en París. Época histórica para vivir, para quedarte a vivir para siempre. Para quedarme a vivir para siempre. La que estoy. Bueno, suele ser la pregunta, o sea, la respuesta normal. Algo que le gusta a todo el mundo y tú odias. Algo a lo que vas a contracorriente. Muchas cosas, pero... no lo sé. Hasta hace poco podría haber dicho los podcasts. Todo el mundo habla mucho por los podcasts y tal, pero a día de hoy... Aquí estás en uno, ¿eh?
me encantan, así que quizás es un poco la serie. Vale. Creador de contenido favorito de internet, vale, en divulgadores también, o lo que te apetezca. Vale, yo empecé inspirada sobre todo por La Gata Verde y por El Barroquista, por supuesto. Pero bueno, a día de hoy es cierto que su contenido ya no lo consumo tanto y me quedo con compañeros, ¿no? Con los Tosi o con cualquier otro divulgador, ¿no? Más cercano. Qué bonito. Palabra favorita. Palabra favorita, art. Título de tu autobiografía. Título de mi autobiografía, Menos es más. Vale. Y por último, esta ya te puedes explayar un poquito más si te apetece. Tienes un micro frente a la humanidad. ¿Qué le dirías? Buah. Bueno, pues quizá que seamos un poco más humanos, que dejemos la parte más económica, más de interés y que nos centremos un poco más en vivir la vida de una forma más directa, más como se nos viene a la cabeza, más desenfadada, que no pensemos tanto las cosas, que disfrutemos, que si es algo que realmente te gusta, te apasiona, apuestes por ello, más allá de esta corriente positivista excesiva de Mr. Wonderful y todo esto, no, realmente siéntete bien, disfruta lo que haces, que es que al final la vida solo hay una y estamos aquí de paso y es necesario apostar por esas pequeñas cosas que nos llenan y nos dan un poco la vida, que tu discurso, lo que haga, realmente inspire a esas personas que tienes cerca. No es necesario hacerte famoso ni crear algo excesivamente grande, sino con lo que tú tienes cercano, ahí estás haciendo un bien, estás dejando huella en esa parte más próxima, ya es suficiente. Ole, ahí está. Bravo. ¿Tienes unos euritos de más que te queman el bolsillo? ¿Te sobran 5 pavitos después de tu cochabamba cervezas del sábado? ¿No te han hecho falta porque el colega ha invitado al polen esta semana? Pues ¿a qué esperas para invertirlo en cultura? Compra nuestra revista digital o física en nuestra web dosiskafkiana.es o deja linkado aquí tu suscripción de Twitch Prime para que nuestro contenido siga siendo de la más alta calidad. Atención, las suscripciones no dan ventajas. Estos tíos solo quieren montarse un chiringuito para luego pirarse con el dinero a Andorra. Recuerden, esto es una estafa piramidal. Entramos en el segundo bloque del programa, el zumo de periódicos, y como siempre decimos, pues hay que repasar un poquito los días internacionales y las cositas que pasan o que se celebran, entre comillas, durante la semana número 46 del año, que va del 14 al 20 de noviembre, pero bueno, hoy es 12, también este fin de semana. Un poco lo que está por venir hasta el próximo programa, lo vamos a comentar ahora. Por ejemplo, el martes, día 15, va a ser el Día Internacional sin Alcohol. No creo que cueste demasiado, estas cosas no son capaces de ponerlas un sábado o un viernes, porque si no, nadie lo respetaría. Un martes, si ves un martes, muy justificado tiene que estar, porque si no, igual tienes un problema. Bueno. Y al día siguiente, el miércoles, va a ser el Día Internacional del Patrimonio Mundial, de la lista pues es la lista mundial de patrimonio mítica, que siempre dicen patrimonio de la humanidad, que está mal dicho, se dice patrimonio mundial, pero bueno, que tú trabajas pues en patrimonio mundial, o sea, en un bien de patrimonio mundial, o sea, no sé si vais a hacer algo, ¿se hace algo en esa época? Bueno, sí, esa época, ese día, más bien. El viernes ya lanzamos una actividad que hemos propuesto en familia, una especie de gincana por los 3 monumentos declarados patrimonio mundial. Pues nuevamente eso, ¿no? Con ese enfoque más práctico, más para toda la familia, ¿no? De venir, pues qué mejor, ¿no? Que pasar el fin de semana, ¿no? Pues en los monumentos y estar pasando ahí un buen rato fusionado con ese patrimonio, ¿no? No solo sea hacer la visita, hacer la foto de rigor, sino que, oye, pues vamos a hacer una gincana por allí, ¿por qué no? Qué guay. Plan, eso se hacen muchas actividades en monumentos o en museos. Bueno, aunque no lo sean patrimonio mundial, hay monumentos que lo hacen, plan, porque es algo a reivindicar, pero siempre, si tenéis cerca un monumento patrimonio mundial o un lugar patrimonio mundial, seguro
que va a haber actividades, porque esto se fomenta obviamente desde la UNESCO, para que la gente se lo conozca y lo reivindique como suyo, porque el patrimonio es de todos. Así que buscar cerca de vosotros, que seguro que hay actividades de algún tipo. Pero bueno, y nuestra efeméride destacada de esta semana, se van a cumplir 20 años, y he dicho yo antes, bueno, celebrar entre comillas, hay cosas que no se celebran. Esta cosa que ocurrió hace 20 años, que se cumplirá mañana domingo 13, es que en 2002, ante las costas de Galicia, España, lo estoy leyendo como lo pone en Wikipedia, comienza el hundimiento del petrolero Prestige, que terminará de hundirse 6 días después. O sea, toda esta semana se cumplen 20 años de aquel desastre ecológico. Yo estaba hablando antes con Laura, y Laura, claro, con 23 años, yo tengo 25, pero bueno, yo soy del norte, ya no, en plan, lo del Prestige como que no lo tenía en su cabeza ni nada, ni se acuerda ni nada, pero bueno, que fue un desastre no solo medioambiental, sino también político, porque la gestión tenían que remolcar el petróleo hasta tierra, se dejó en mitad del mar para alejarlo de las costas, al final fue la peor decisión de todas. Yo me acuerdo que esto sucedió en noviembre, yo me acuerdo al verano siguiente, bueno, primavera-verano en Asturias, de ir a la playa y no poder bañarme ya en la playa porque era imposible, todo seguía lleno de chapapote, gente con mascarillas y monos limpiando durante casi un año y pico las playas, o sea, un desastre total. Y bueno, hemos vivido algún desastre, no aquí en España, pero en el mundo, en torno a los petroleros, sí. La verdad es que bastante mejor gestionado. Siempre es desde el Prestige, que se vio que era lo peor que podía pasar y que podían hacer, que era dejarlo en mar abierto. Desde entonces ya se ve que siempre hay que llevarlo lo más cerca de la costa y en plan cercarlo todo lo mayor posible, para que sí, va a haber un desastre ecológico en 3-4 playas que las va a matar durante años, pero mejor 3 o 4 playas muy mal que una costa atlántica y cantábrica entera, que aquello llegó hasta Francia. Yo veía imágenes y tal de gente en Francia limpiando y tal, o sea, es que en Asturias y en el norte de España esto se vivió como muy, en plan, bueno, claro, como cuando te tocan tu patrimonio natural, es lo mismo que te toca en el patrimonio cultural, o sea, la gente pues le entró mucho sentimiento y mucha rabia. Pero bueno, esa es un poco la efeméride destacada. Ahora vamos ya con el noticiario, que, cómo no podíamos hablar de este tema, que ha llegado ya por fin. Bueno, por fin. Yo digo por fin porque le está tardando muchísimo en tocarnos a nosotros, que es los atentados patrimoniales a obras de arte, que se está viendo que no tienen solución de continuidad. O sea, van a seguir hasta que la gente se canse un poco y pase la moda, yo creo. Pero tiene pinta de que la moda se va a quedar no en una tontería, sino igual 6 meses, 7, estamos con esta cantinela todo el rato. Pero bueno, la noticia que habíamos traído, porque esto era para la semana pasada, era que la joven de la Perla, aquella que fue pues eso, atentada con un tío que se pegó la calva o no sé qué, con zumo de tomate también, un poco súper rara aquello, pues bueno, por temas de combustibles, bla, bla, bla. Y justo esa misma tarde, hace una semana, pasó lo del Prado. Y me dieron a mí en plan, dije yo, ¿cómo solo pueden esta gente, viendo a los del Prado, que los de la joven de la Perla les cayó solo 2 meses de cárcel? ¿Te parece? A mí me parece muy poco, no sé tú cómo lo ves. Vale, a ver. Este tema, claro. Una cosita antes de... ¿Puedes dar la luz de tu cuarto para que se te vea un poco mejor, en plan una luz o lo que sea? Porque como ya empieza... Ay, perfecto. Como ya empieza a atardecer, pues para que no quedarnos en penumbra, en plan, así mejor. Bueno, eso. Dime. Muy breve, o sea, es un tema en el que yo... O sea, quien conoce un poco el proyecto de la Venus sabe que apenas me pronuncio, un tema polémico y demás, pero con este tema me tuve que pronunciar inevitablemente porque ya estaba viendo que esto se está descontrolando a unos niveles desorbitados. ¿Dónde está la clave de todo esto? ¿Qué podemos hacer para que esto pase lo antes posible? Porque ya evitar es muy complejo. O sea, evidentemente tenemos planes especiales de seguridad activos en los museos, tenemos, bueno, estamos todos precavidos, estamos todos alerta, por supuesto, pero en el momento en el que ocurre,
es prácticamente imposible evitarlo. O sea, es que son segundos en los que actuar y realmente no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, por más preparado que estés, es muy difícil evitarlo. ¿Cuál es la solución que yo propongo? ¿Qué es lo más efectivo? No darle visibilidad ninguna. ¿Qué están haciendo los medios, sobre todo, ¿no? Están actuando de una forma que le están regalando la publicidad. Y están llegando muchísima gente, muchísimo público, y por supuesto, pues inevitablemente hay personas que están a favor de todo esto que está ocurriendo. Entonces, Sí, es eso, en plan, o sea, gente que con lo del Prado yo no me imaginé que había gente aquí en España que iba a salir en defensa de esos tíos, vamos, o sea, o tías, no me acuerdo ni qué eran ya, pero bueno. como están sacando muchísimo beneficio de todo esto que está ocurriendo, pues lo más fácil, lo más viable es no darle publicidad. En el momento que hay un nuevo atentado, no comparta esa imagen, no comparta el vídeo, no lo retuitee, que no se le dé visibilidad, porque... Pero, o sea, de hecho, ahora mismo la gente en el chat no va a estar viendo nada, ni en el resubido de YouTube van a ver nada. O sea, esto se va a quedar con el titular de la noticia esta de los 2 meses y ya está. O sea, yo no paso de enseñar ninguna imagen más porque, vamos, es que me pone mala hostia, así que... Claro, tan solo con que todos estos actos no hubiesen sido grabados, en 2 días no hubiese vuelto a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que es tan morboso ver a esas personas pegándose, agrediendo a las obras, todos estamos ahí pendientes a ver qué hace, a ver cómo lo hace. Claro, eso es lo que genera ese morbo, esa forma de compartirlo, de que llegue a muchísima gente y se le está dando tanta visibilidad. Entonces, si cortamos eso de raíz, es mucho más fácil de que todo esto pase, porque si no se les da publicidad, si no llega a más gente, pues se dan cuenta de que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Es como si se fuesen a reivindicar a una fábrica o a un lugar que probablemente tenga mucho más sentido de reivindicar todo esto que en un museo, por supuesto, que en eso creo que estamos todos de acuerdo, que un museo pues poco tiene que ver con el cambio climático. De hecho, son muchos los que apuestan por medidas, por campañas contra el cambio climático. El Prado mismo subió unas imágenes bueno, no sé si fue al día siguiente o antes, o no sé, pero en esa época, bueno, no sé, no me acuerdo cuál es, pero es un retrato ecuestre, en plan que sabía el nivel del mar que salía de fondo y claro, solo se le veía la mano al protagonista del cuadro, es que no me acuerdo cuál es, pero bueno, que era una muy buena, o sea, es arte con reivindicación a la vez, no es como atentar contra el arte para reivindicar, o sea... Eso es. Pero claro, al final, pues claro, queda muy vistoso que todo eso se difunda, que si se va a la puerta de una fábrica o cualquier otro sitio, pues bueno, la noticia pasa como han podido pasar hasta ahora, ¿no? Hacen, pues sí, su reivindicación, sus pancartas, sus cosas, pero sin mayor interés. Entonces ahí está la diferencia, ahí es donde se está dando tanta visibilidad y tanto morbo, como digo, que es que lo que está haciendo que muchísima gente. Entonces vamos a intentar limitar al máximo, compartir esos vídeos, esas imágenes, podemos dar nuestra opinión, por supuesto, podemos, pues sí, todos tenemos que estar al día, ¿no? De dónde está ocurriendo, ya los tenemos aquí en España, ¿no? Ya está ocurriendo, es necesario tener esa información, pero vamos a evitar compartir la imagen. Y muy importante que aquí en España la mayoría de obras no tienen cristal protector, en plan, que eso es importante, en plan, si hay alguien que se lo esté pensando, que, o sea, normalmente la gente que lo hace sabe lo que está haciendo y hasta dónde puede jugar, pero aún así seguro que en alguna de estas se cuela algún loco, como diría mi abuela. Sí, bueno, y ya no solo eso, ¿no? Que hay como quien los defiende, ¿no? Porque bueno, están haciendo un acto reivindicativo que casi que se puede interpretar como una performance, pero la realidad es que ese cristal está directamente en contacto con la capa pictórica y si tú tocas ese cristal va a agredir, va a estar haciendo daño en la capa pictórica. Vale que tú no la toques directamente, pero indirectamente el daño está llegando. Problema, y es donde tenemos que darnos cuenta de que todo esto está creando una corriente que al final va a crear un destrozo, un problema que sea irreversible, y ahí es donde ya a ver qué carta se toma en el asunto, porque bueno, eso es lo que comentaban, ¿no? Que además de esto, de todo lo que está generando, no se le están castigando, ¿no? Están haciendo ahí pues un poco... Son 2 meses, o sea, me parece... O sea, y es que, de hecho, leí en la noticia que pone que lo máximo que se pedían eran 4 meses y ya está. Plan, era lo que la fiscalía quería. Al final que ha sido la mitad, pero es que 4 tampoco me parecen...
A ver, meter a la gente en la cárcel porque sí está feo, obviamente. O sea, porque sí me refiero sistemáticamente. En plan, ese debate ya de rollo de las cárceles, las penas, es mucho más. Pero. No sé, el patrimonio. Es patrimonio de todos. Se está atentando contra la cultura. No sé, es bastante más grave de lo que parece. No es interrumpir un partido de tenis en Roland Garros y atarte a las redes, que eso pasó en el último Roland Garros. Ahí es como, no estás poniendo a nadie en peligro. A nadie, literalmente. Aquí sí, estás poniendo en peligro la historia humana directamente, nuestra, no sé, la cultura. En plan, es algo mucho más grave, no sé, 4 meses o 2 me parecen incluso pocos, o un multazo, o trabajos ¿cómo se dice? Sociales, o no, en plan, no sé cómo se dice, pero de estas cosas durante mucho más tiempo, en plan, que no esté en la cárcel 1 año, pero que esté, pise la cárcel un poquito para tal, y que haga muchísimos trabajos, en plan, no forzados, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Es que no sé el concepto ahora mismo jurídico. De todas formas, ya te digo que no creo que por poner mayor pena, por hacerlo erradicar, no creo que lo vayamos a erradicar a partir de que la pena o lo que haya que pagar de haber hecho eso sea mayor. Evidentemente también genera impacto, pero no creo que sea la forma más directa de que esto pase de moda. No, por supuesto, o sea, no, eso no es la forma para que deje de pasar, pero ya que lo haces, tiene que tener consecuencias severas, a eso me refiero, obviamente, sí. Pero bueno, en plan... Y hay otra cosa dentro de este, bueno, debate, situación, que es la seguridad de los museos, que es como la gente, y yo incluido, no entiende cómo la gente puede pasar con eso en los museos. En plan, con ese tipo de... Bueno, por ejemplo, es que lo de la tarta de la Mona Lisa, que fue igual uno de los primeros, que fue ya... Eso ya fue más un poco más por los jajas que otra cosa, fue más una performance que tal, pero llevaba una tarta. En plan, claro. Era como... No sé, ¿no lo veis? ¿Que va a pasar algo? No sé, no entiendo un poco yo ese... El mundo de la seguridad de los museos es bastante complejo. Hay infinidad de cosas. Claro, ¿qué ocurrió con ese momento de la tarta? Que esa persona iba en una silla de ruedas. Entonces, en el momento en que una persona va en silla de ruedas, pues ya no es tan fácil controlarle las pertenencias como a lo mejor será controlar a alguien que lleva su mochila al hombro simplemente. ¿Pero eso es más por pudor, porque es una persona con silla de ruedas, o porque realmente, no sé? Bueno, depende, no sé. Yo lo que veo en el día a día en el museo, pues que hay personas en las que a lo mejor, pues eso, llevan a lo mejor muleta o algún tipo de bastón o cosas y se les guarda, ¿no? Para que visiten el museo en silla de ruedas, para que no esos objetos no puedan dañar sin querer a la obra, ¿no? Igual que con las mochilas que llevamos colgadas a la espalda, se ponen en la zona de delante o se dejan en consigna, no las puedes llevar a sala por esa intención de no dañar a la obra de forma pues, sin querer, ¿no? Que te puede ocurrir muy habitualmente, pero ya te digo que no es fácil controlar todo esto. Por ejemplo, cuando vienen niños pequeños, ¿no? Es muy habitual que las personas que van con esos niños pequeños lleven pues alimentos, algún biberón, alguna cosa. ¿Cómo confisca eso? Yeah. Es muy controlar exactamente todo. O sea, a día de hoy sí que se están tomando medidas, yo soy consciente de ello, pero aún así es difícil que quien quiera hacerlo no lo haga, siendo realista. Vale. Sí, obviamente, claro. Y otra también, hablando de seguridad, lo del el personal de seguridad, en plan, es como no lo ven venir, porque si hacen la performance antes de no están allí y tal, y la gente no entiende que el personal de un museo no es infinito y no están en todas partes, es como... Pero y ese es un problema realmente de los museos directamente, porque es como, ¿deberían tener más personal para seguridad de las obras? ¿O el que se tiene de normal ya es suficiente? Eso es como... Sí, claro, aquí entramos nuevamente en el tema de los visitantes de los museos. Lo más normal es encontrarte a turistas y tal, que van con su teléfono, hacen 1000 fotos, no ven nada y siguen para adelante. Entonces ahí el auxiliar de sala, ¿no? Vigilante de sala, como se le llama, ¿no? Que es otra figura independiente del entorno de seguridad propiamente dicho, que es de sala, que son los que están presentes en todo momento en las salas para evitar
este tipo de daño o para dar información general. Entonces, lo más normal es que sí sean suficientes, ¿no? Hay por mínimo una persona por sala, ¿no? Eso es lo habitual para poder controlar desde una perspectiva, pues bueno, más o menos toda la sala. Pero bueno, en el momento en el que llega un grupo, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Cuando haces alguna visita, alguna mediación y vienes con un grupo de 20, 25 personas, es que es muy difícil controlar absolutamente a todo el mundo. Y si además se organizan bien, hay un grupo que se pone delante, lo distrae y tal, pues esto es un poco como todo. O sea, es que prácticamente... Sí, que está planificado y obviamente si hay policía y sigue habiendo delincuencia es porque realmente no se puede, en plan, por mucho que hagas, no se puede dejar que deje de pasar. En plan, eso es algo que yo creo que es importante decírselo a todo el mundo. O sea, que es como la gente, no le echéis la culpa al museo. En plan, No. ¿podría haber mayor seguridad? Puede, pero es que es muy complicado, muy complicado. Y siempre va a haber algún resquicio, o sea... Claro que y sí. si nunca había pasado, ¿por qué deberían estar... deberían estar preparados por algo que no ha pasado? Si no saben cómo prepararse con más gente. Y es como, pero si me sobra toda esta gente, luego se miran y es como, me sobra gente. Porque aquí nunca pasa nada. Y pasa, pero bueno. Es que siempre se legisla a posteriori, porque ves una problemática o siempre solucionas algo a posteriori. Uh-huh. O sea, estar preparado es muy difícil. Sí. Bueno. Y ya te digo que desde dentro de los museos, para nada, que lo último que vamos es a estar tranquilamente sin darnos cuenta, para nada. O sea, se está muy alerta en todo momento a que cualquier visitante, incluso eso sin querer, porque es muy habitual, ¿no? Que a veces cuando pasan las cosas son sin querer, porque estás distraído con tus cosas, con tu tal. Además, los museos que son como muy evocadores, te vas un poco a tu mundo y a veces sin querer, simplemente girándote o haciendo alguna foto, le puedes dar a una obra y no te das cuenta. Entonces, sí. Forma, imagínate si vamos de forma intencionada. Es que... Claro. Bueno, pues ahí cerramos un poco el rollo ya de los atentados patrimoniales estos. Tampoco creo que le vayamos a dar muchísima más coba al asunto, porque yo creo que lo que tú dices, no hay que dársela, y aparte yo creo que hoy hemos tocado con alguien que sabe de museos y experta en museos como eres tú, pues había que tocarlo hoy y era como el día que se toca y ya está. Pero bueno, la otra noticia de esto, medio mes, lleva siendo noticia casi un año, pero bueno, esto ya salió a relucir hace una semana. Lo del bono cultural de IZ, que daba 400 euros a los jóvenes de 18 años, si lo pedías y tal, y no sé qué. Bueno, pues al final resulta que el 40% de toda la gente que lo ha pedido se ha quedado fuera de la oferta. No le ha llegado el dinero ni nada. Le dijeron, os vamos a dar el dinero, se lo confirmaron y no les ha llegado. Y ya se ha visto en plan que lo que hay dado es lo que se va a dar y punto, y ya no va a haber nada más. Con lo cual, de nuevo, una ayuda del gobierno se queda en nada, porque esta es... Voy a dar un poco opinión política, cosa que no le gusta mucho al jefe, pero esta es muy típica del PSOE, de querer abarcar mucho y luego no hacer nada. Son así ellos, pero bueno. No sé, ¿tú estás a favor de ese bono cultural, en plan, en concreto? O sea, no cómo ha pasado todo, sino tú lo veías desde el principio, era como, me gusta, no me gusta, reticente, un poco a medias, no sé. La respuesta rápida y tal es sí. Yo estoy a favor de que se den esta ayuda, sobre todo porque confundimos la cultura con el ocio, desde mi punto de vista. Se asocia, pues eso, consumir la cultura, ir a un museo, viajar, ir a alguna exposición, al cine, como momentos de ocio. Pero debemos intentar que cambie un poco la mentalidad, que está feo decirlo, pero aquí en España no se asume la cultura como quizás se hace en otros países y no lo tenemos tan asumido como algo propio, algo del día a día o algo sí puede estar enmarcado en nuestro tiempo libre, pero debe verse desde un punto más cercano, y creo que este tipo de ayuda, este tipo de bonos pueden ser una buena iniciativa para acercar sobre todo a los más jóvenes a este mundillo, a que lo consuman de una forma mucho más frecuente y no de forma puntual o de forma casi obligada por alguna asignatura o por algún
aspecto en concreto, ¿no? Que a veces lo veo allí en el museo, ¿no? Es que veo a un grupo de jóvenes y te acercan, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué buscáis? Tal. No, es que venimos para hacer un trabajo. Ya. Pues claro, Se vamos te quita un poco, o sea, les ves ahí a los jóvenes en plan interesados en algo y así Claro. se te hacen los ojos chiribitas y de repente, nada, es que estamos aquí por una cosa que... claro, Y se te viene todo el mundo al suelo, ¿no? claro. ¿No? Y te lo plantea a nivel ya personal, ¿no? Si yo con 18 años me hubiesen dado esta ayuda, quizá me hubiese interesado por los museos antes, quizá, etcétera, etcétera, ¿no? Esto un poco... O sea, yo de hecho me interesé por la cultura, bueno, por la historia del arte, vamos a decirlo, porque la cultura sí. Hasta los 19 yo, que fue cuando entré en la carrera, o sea, yo entré en la carrera de rebote. Yo hice un año de ingeniería de la edificación Ajá. y me cambié por la cara a historia del arte. Es la mejor decisión que he tenido en mi vida, pero hasta entonces la historia del arte era como las iglesias que iba yo a ver con mi padre cuando iba de viaje y poco más. O sea, no iba ni a museos muchos ni nada, o sea que es lo que tú dices, en plan, si esto me llega a llegar con 18, lo llego a pedir y yo creo que porque yo sí era de aquella, en plan, culturalmente no tenía mucha riqueza, pero era como, me interesaba. Pero claro, como no veía, a mí ¿cómo se dice? Una ayuda como esta me hubiese venido súper bien para yo llegar antes a todo lo que soy ahora. Pero bueno, será un año de diferencia, pero bueno, hubiese ayudado mucho y no me quiero ni imaginar lo que tú dices. A gente que no sabe por dónde empezar y que le den dinero porque tío, a lo mejor te cuesta un poco decir, buf, es que no sé, no voy a dejarme dinero ahí porque no sé si me va a gustar. Con lo cual, si te lo dan, empiezas a diversificarlo por todas partes y seguro que algo te gusta. Es que tú te metes en la mentalidad de tener 18 años, tú tienes 20 euros y tú estás entre comprar un libro o irte de fiesta y seamos realistas, no lo vas a invertir en ese libro, te vas a ir de fiesta con tu amigo. Claro. O sea, realistas, todos hemos pasado por esa época. Cuesta todavía invertir en cultura y sobre todo lo que tú dices, ¿no? Si todavía no sé si me gusta, si es algo que siempre me han impuesto en el instituto, en la escuela, ¿por qué lo voy a hacer por mí mismo? Pues oye, esta ayuda yo creo que sí son un buen aliciente para inculcar y para ir metiendo poco a poco en los jóvenes esta idea. Pero bueno, lo que estaremos de acuerdo tú y yo es que si la inculcas, o sea, si la pones, la hay que poner bien y cumplirlo todo, en plan, al final, ¿no? O sea, es que es como para no meter, o sea, el bono cultural dice que estaba bien, pero se ha ido desplomando cada vez tal. Yo no sé si... Y que no sé qué más rápido en los que han llegado a tiempo, o sea, que es que llega todo... Ya es que encima lo han hecho... es que hasta qué punto lo habrán hecho un poco rápido y corriendo todo esto. Porque ha sido el último año de legislatura, me parece que es, en plan, igual lo han acelerado un poco más... Y es como, esta reforma, si no la hacemos ahora, o sea, no la vamos a hacer porque a lo mejor pierden el gobierno, yo qué sé, cualquier movida así tal, ¿no? Y como que la ha visto muy acelerada. Y claro, ha llegado, imagínate que el PSOE, por lo que sea, pierde las siguientes elecciones, que no tengo ni idea de cómo va la movida, pero pierde. Y llega el PP. Y al PP, como ha visto que esto ha sido un fracaso, porque lo ha sido, básicamente, pues dice, esto fuera... Y ya nunca más en la vida se vuelva a saber del bono cultural. En plan, yo creo que era una oportunidad muy buena para que los jóvenes les gustase más la cultura y creo que ha salido rana y me parece a mí que si el año que viene igual no está, en plan, no sé, hay algo que me lo dice, en plan, o que vuelve a nadarla, pero la va a pedir muchísima menos gente, a lo mejor tampoco se vuelve a dar todo el dinero, no sé, como que ha entrado en barrena ya desde su nacimiento, no sé. Yo, mundo político, estoy bastante out, la verdad. Últimamente también, o sea, sé lo básico, o sea, por eso digo yo, no sé ni lo que va a pasar en un año. Menos hemos llegado al punto de que no se haya quedado en una única propuesta que se haya hecho de forma tal y se ha llegado a proponer, a que haya gente que la ha solicitado, que se le ha llegado a dar, pues oye, quizás es un poco semilla, ¿no? Y ahí también yo siempre soy quizás demasiado positiva, ¿no? En el sentido de que quizás los que pues aprenden de esto y le da un nuevo enfoque y sí que sigue adelante. Por lo menos algo, que todo sea ir hacia adelante, no hacia atrás. Efectivamente, o sea, tu positividad contra mi... en plan, yo siempre lo veo todo el futuro negro, siempre, o sea, somos la noche y el día aquí, literalmente, o sea, no. Tenéis dos visiones para los que nos estáis viendo completamente, con alguno de los dos seguro que tal, al otro le tenéis en plan, ¿qué dice este tonto? ¿Qué? Pero bueno,
pues hoy al final no vamos a tener sección final ni nada porque no he podido, o sea, como hemos tenido que mover, por cierto, claro, los programas de sábados, o sea, de domingos a sábados, pues estoy volviendo a intentar contactar con gente para que venga de secciones finales, porque todas las personas con las que yo había hablado podían los domingos, pero casi ninguna puede los sábados. Está siendo todo un poco complicado, así que yo creo que para la semana que viene sí que vamos a traer algo. En plan, quiero que venga el jefe un poco a hablar de El Señor de los Anillos, a ver si soy capaz de convencerle o no. Hoy le veo ahora en persona, que está aquí en Granada, así que no se va a liberar de mí. Pero bueno, eso, que ¿tú te lo has pasado bien en la charla aquí con nosotros? Estupendísimamente, con ganas de más. Pues o sea, seguramente te contemos contigo para cuando quieras. En plan, si tú quieres también venir de colaboradora, yo estoy abierto a que vengas y nos cuentes lo que a ti te apetezca. O sea, siempre es tema libre. O sea, que yo te en plan hago aquí una, ¿cómo se dice? Scouting en directo, en plan de colaboradores. Estoy haciendo ahora, en plan oferta. Esto es moviendo papeles, ¿no? Pero bueno, eso que me alegro mucho de haberte tenido hoy. Voy a avisar a Luis que esté pendiente para cerrar directo, claro, porque si no nos quedamos aquí y esto se queda muerto un momento. Vamos a cerrar directo. Estate atento. Vale, ya está. Pero bueno, eso que muchísimas gracias a ti, a todos los que habéis estado por el chat. Mira, nos dicen Laura es invitada top. Completamente de acuerdo. O sea, cuando yo estoy con alguien en una entrevista hablando en plan así, en dosis, y yo estoy en mi mente, buah, esto que acaba de decir lo recorto perfecto y lo subo a TikTok y tal, no sé qué, es como ha quedado perfecto, qué bien se expresa, cómo lo hila todo perfecto y contigo pasa. Así que, en plan, se nota que eres divulgadora, bueno, claro, te dedicas a ello, así que... Bueno, yo encantada, y a mí ya ves que no hace falta que me tires mucho para que yo te suelte aquí una como muy intensa, siempre lo digo en la visita, ¿no? Como muy intensa, muy rápida. Así que ya ves, como nos dicen a los Piscis, somos muy intensos, sí. Así que es típico de Piscis, la típica frase esa de gente de horóscopo, típico de tal. Pues típico de Piscis. Así que, bueno, eso. Luis está en líneas, o con lo cual yo creo que me está escribiendo, oyendo ya. Me ha dicho que ok. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, espero que no se retrase mucho el próximo directo, porque aparte de que Laura se puso malita, nosotros también tuvimos nuestros problemas y no pudimos hacer directo. O sea, no, la culpa no es de ella, sino también nuestra, ¿vale? O sea, fue de todo, fue un cúmulo de cosas. Pero bueno, que mientras vayan saliendo programas poquito a poco, pues es lo que nos gusta hacer, contenido de calidad. No vamos a hacer un programa aquí por hacer y ya está. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por venir y a todos nos vemos la semana que viene, si es posible. Luis, cuando quieras corta ya el directo, ¿vale? En plan, chao.